¿Sabías que Nintendo, durante sus primeras décadas del siglo XX, administró taxis, vendió arroz instantáneo y hasta tuvo una cadena de hoteles del amor? Sí, Nintendo, la del Mario, Zelda, Donkey Kong. Imagínate pedir servicio a la habitación y que te atienda un Toad. Eran tiempos raros, pero todo forma parte de la historia. Te doy la bienvenida a este primer episodio de El Cartucho Perdido, un podcast donde rescatamos historias, curiosidades y anécdotas del mundo del videojuego. Esas que a veces quedan escondidas entre manuales viejos, consolas olvidadas y, cartuchos que ya ni sabemos dónde están. Mi nombre es Camilo y hoy vamos a iniciar este viaje por la historia de los videojuegos con un gigante. Una compañía que cambió la historia muchas veces, que creó algunos de los personajes más reconocibles del planeta y que, aunque no lo creas, empezó vendiendo cartas de flores. Sí, cartas, naipes, de esos que se juegan en la mesa. Hoy, en este episodio inaugural, vamos a recorrer un poco la historia de Nintendo, desde sus orígenes en el Japón del siglo XIX hasta la llegada de la Nintendo Switch. Vamos a pasar por la Famicom, la NES, la Super Nintendo, Nintendo 64, esa breve pero entrañable capítulo llamado GameCube y mucho más. Así que ajusta el volumen, acomódate y viajemos juntos al inicio de esta historia. Todo comienza en 1889, cuando Fusajiro Yamauchi funda Nintendo Koppai, una pequeña empresa en Kioto dedicada a fabricar cartas Hanafuda, esas cartas que tienen dibujos de flores. Era un mercado particular, regulado, casi clandestino, pero muy popular. Nintendo se vuelve rápidamente uno de los fabricantes más importantes del país. Décadas más tarde, la empresa crecería, pero aún nadie sospechaba en lo que iba a convertirse. Cuando Hiroshi Yamauchi, el nieto del fundador, toma el mando de la compañía en los años 50, Nintendo empieza a probar suerte en casi cualquier negocio imaginable, desde taxis a juguetes, pasando por máquinas de pachinko, e incluso una incursión tan difusa y esquiva que terminó convertida en una especie de leyenda corporativa, los famosos hoteles del amor. Una especie de misión secundaria de la que todos parecen haber oído algo, pero que nadie pudo completar al 100%, porque la información aparece y desaparece como un cartucho que hace falso contacto. Entre medio de todo ese caos creativo, experimentos comerciales y búsquedas de identidad, aparece algo que lo cambiaría absolutamente todo: la contratación de Gunpei Yokoi. Yokoi comenzó reparando maquinaria en Nintendo hasta que Yamauchi vio uno de sus inventos, un brazo extensible de juguete llamado Ultra Hand, que se volvió todo un éxito. Esto lo llevó a liderar la división de juguetes experimentales y más adelante a trabajar en juegos electrónicos. Ahora, acá conviene hacer un paréntesis, porque si hablamos de aportes fundamentales a la industria de Nintendo y a la industria del videojuego en general, el nombre de Yokoi está grabado en letras gigantes. Bajo su visión nacen los Game & Watch, que eran pequeñas consolas portátiles con pantalla en LCD que vendieron millones y que además introdujeron un detalle histórico: la cruceta direccional, una de las invenciones más influyentes del videojuego. Pero su mayor hazaña llegó después: el concepto detrás del proyecto de Dot Matrix Game, que terminaría convirtiéndose en la Game Boy Pocket, una consola barata, resistente, de batería virtualmente eterna
y enfocada en el juguete divertido más que en la potencia bruta. Este enfoque, que él llamaba Lateral Thinking with Withered Technology, o pensamiento lateral para tecnologías establecidas, implicaba utilizar tecnologías maduras y baratas, entre comillas, de forma nueva e innovadora para crear productos originales. Es decir, tomar tecnologías ya existentes para reutilizarlas de una forma original para crear productos nuevos e innovadores. Esa filosofía se convirtió en parte central de Nintendo durante décadas. Pero esto no termina ahí. Yokoi también participó en el diseño de la Famicom, en el desarrollo de periféricos y en la creación de tecnologías que inspirarían inventos posteriores, como el ROV, un robot pensado para interactuar con los juegos de la Nintendo, o incluso la Virtual Boy, uno de sus tropiezos más conocidos, pero sin duda un experimento muy audaz, intentando llevar la tercera dimensión a las consolas de vuelta, entre comillas, portátiles. Recordemos que estamos en la década de los 80, donde aún la tecnología de los 16 bits no habían llegado. Gracias a Yokoi, sin embargo, Nintendo dejó de ser solamente una empresa de juguetes. Se transformó en una fábrica de ideas que apuntaban al futuro. Este periodo fue clave. Nintendo comenzó a fabricar máquinas arcade y experimentar con la electrónica, abriendo el camino a uno de sus mayores hitos. Era como si, después de tantas misiones secundarias bizarras y fallidas, por fin hubieran encontrado el camino a la misión principal. Si Gunpei Yokoi aportó la filosofía del pensamiento lateral, una persona que llegó un poco después aportó algo igual de decisivo. Shigeru Miyamoto definió la manera en la que los videojuegos cuentan historias sin necesidad de utilizar palabras. Hablar de Shigeru Miyamoto no es solo hablar de juegos, sino de cómo se cuentan historias interactivas. Cuando Miyamoto llega a Nintendo a finales de los años 70, no lo hace como programador o como ingeniero, sino como diseñador industrial, y esa diferencia se nota desde el primer momento. Su gran aporte fue entender que un videojuego no tenía que ser únicamente un desafío técnico o un marcador de puntajes, sino un espacio para explorar, un lugar con reglas claras, personajes reconocibles y una lógica interna coherente. Su primera gran hazaña fue Donkey Kong, donde por primera vez un videojuego planteaba personajes reconocibles, una narrativa sencilla y niveles que funcionaban como pequeñas escenas. Allí nacía Jumpman, quien más tarde se convertiría en Mario, y con él una nueva forma de diseñar juegos. Pensar el espacio como un lugar que se recorre, no solo como un desafío que se supera. Ese enfoque se profundiza con Super Mario Bros., donde cada nivel funciona como una lección silenciosa para el jugador. El juego enseña sin explicar, guía sin obligar y castiga sin ser injusto. Algo que hoy nos parece obvio, pero que en su momento fue algo completamente nuevo. Más adelante, Miyamoto vuelve a romper moldes con The Legend of Zelda, apostando por la exploración abierta, el misterio y la curiosidad. No había un camino único, el jugador tenía que perderse para poder avanzar. Una idea arriesgada, que terminaría definiendo un género entero. Miyamoto también fue clave en la creación de Star Fox, impulsando el uso del chip Super FX, y en Pikmin, donde trasladó experiencias personales, como sus caminatas por la naturaleza, al lenguaje del videojuego. Pero quizá su mayor hazaña no fue crear personajes icónicos, sino establecer una filosofía, que los videojuegos podían ser accesibles, profundos y universales al mismo tiempo. Esa visión atravesó generaciones enteras de consolas y convirtió a Nintendo en algo más que una empresa de tecnología, en una creadora de mundos que se sienten vivos, coherentes y memorables. Una idea que marcaría a Nintendo durante décadas.
Cuando Nintendo lanza la Famicom en Japón en 1983, la industria del videojuego todavía no era el gigante global que conocemos hoy. De hecho, en muchos lugares estaba a punto de colapsar. La Famicom nació como una consola sencilla, de bajo costo y con un objetivo muy claro: llevar la experiencia arcade al hogar japonés de forma accesible. Su éxito fue inmediato, no solo por el hardware, sino por la forma en que Nintendo entendió el software. Juegos como Donkey Kong, Mario y más tarde Super Mario Bros. Demostraron que una consola doméstica podía ofrecer experiencias profundas, carismáticas y repetibles. Nintendo no vendía solo una máquina, vendía mundos. Cuando la consola cruzó el océano y llegó a Occidente, Nintendo tomó una decisión, cuando no, clave: no venderla como una consola de videojuegos, sino como un juguete electrónico. Así nació la NES, la Nintendo Entertainment System. El rediseño, el cambio de nombre y hasta el famoso sistema de carga frontal fueron estrategias pensadas para distanciarse del estigma que había dejado el crash del 83. Pero el verdadero golpe maestro fue el control absoluto de la calidad. Nintendo implementó un sistema de licencias estrictas para desarrolladores terceros, limitó la cantidad de juegos que podían lanzar por año y creó el famoso Seal of Quality. Esto garantizó un catálogo sólido, coherente y, sobre todo, confiable para el consumidor. La NES no solo tuvo éxito, reconstruyó la industria casi desde cero, definió géneros, estableció reglas comerciales que durarían décadas y convirtió a Nintendo en sinónimo de videojuego para toda una generación. Para millones de personas, su primer contacto con el medio fue a través de ese rectángulo gris, o blanco y rojo. Famicom y NES fueron, en esencia, el mismo cartucho ejecutándose en dos regiones distintas, pero su impacto fue universal. Fue el momento en que Nintendo dejó de buscar su lugar y pasó a crear el mapa completo. Cuando Nintendo lanza la Super Nintendo a comienzos de los años 90, no está simplemente presentando una nueva consola. Está respondiendo a una industria que ya no le pertenece en exclusiva. La guerra de los 16 bits ya está en marcha y por primera vez Nintendo tiene un rival que no solo compite en ventas, sino también en actitud, marketing y un público objetivo. La Super Nintendo apuesta por un enfoque distinto. En lugar de centrarse en la velocidad o en la agresividad publicitaria, Nintendo decide perfeccionar lo que mejor sabe hacer: experiencias de juego pulidas, mundos coherentes y una calidad técnica que, aunque menos evidente a simple vista, termina marcando la diferencia. Su arquitectura permite una paleta de colores más amplia, efectos sonoros más ricos y, sobre todo, una sensación de profundidad que empieza a empujar a los videojuegos hacia una forma de narrativa más ambiciosa. Uno de los elementos más recordados de la Super Nintendo es el llamado Modo 7 o Mode 7, una técnica gráfica que permitía rotar y escalar escenarios, creando la ilusión de tridimensionalidad que para la época resultaba impactante. Juegos como Super Mario Kart, F-Zero o Star Fox demostraron que no hacía falta el 3D real para transmitir velocidad, espacio y movimiento. Bastaba con ingenio y un buen diseño. También es en esta consola donde muchas franquicias alcanzan su forma definitiva. Super Mario World no solo expande las posibilidades del personaje, sino que establece un estándar de diseño de niveles que todavía al día de hoy es objeto de estudio. The Legend of Zelda: A Link to the Past define la estructura moderna de la saga. Super Metroid refina la exploración ambiental y la narrativa silenciosa, y títulos tan entrañables como Chrono Trigger muestran que un videojuego puede contar una historia muy compleja sin perder ritmo ni jugabilidad. La Super Nintendo es, además, una consola que refleja una transición importante. Los videojuegos
dejan de ser solo un pasatiempo rápido para convertirse en experiencias largas, memorables y en muchos casos profundamente personales. Guardar partidas, progresar durante semanas y volver a mundos ya conocidos se vuelve algo habitual. El vínculo con el jugador cambia. En retrospectiva, la Super Nintendo no solo ganó una guerra comercial importante, consolidó la identidad creativa de Nintendo en un momento clave. Fue una consola que demostró que la potencia bruta no lo es todo y que el verdadero legado se construye a partir de ideas bien ejecutadas. Por eso, para muchos, no solo es una gran consola, es una de las más queridas de la historia. La Nintendo 64 llegó en 1996 con una ambición muy clara: llevar los videojuegos al verdadero mundo tridimensional. En un momento en el que la industria estaba migrando hacia los gráficos 3D, Nintendo decidió no seguir modas a medias y apostar fuerte por una consola pensada desde su núcleo para ese salto tecnológico. El hardware era potente para su época. Su procesador gráfico permitía mundos amplios, modelados en 3 dimensiones reales y efectos de iluminación y texturas que, en su momento, resultaban sorprendentes. Nintendo no buscaba solo verse mejor, sino cambiar la forma de jugar, y eso se notó desde el primer momento. El control de la Nintendo 64 fue probablemente uno de los más arriesgados jamás diseñado. Su forma de tridente desconcertó a muchos al principio, pero introdujo algo que terminaría siendo estándar en la industria a partir de ese momento: el stick analógico. Gracias a él, el movimiento dejó de ser rígido y pasó a ser gradual, preciso, casi natural. Esto fue clave para la experiencia tridimensional que Nintendo quería construir. Y si hay un juego que explica por sí solo por qué la Nintendo 64 es tan importante, ese es Super Mario 64. No solo fue un gran juego, fue un manual de cómo diseñar plataformas en 3D. Cámara libre, escenarios abiertos, control preciso, libertad de exploración. Todo lo que hoy damos por sentado en los juegos tridimensionales empezó en buena parte con Mario 64. La consola también dejó títulos que marcaron época en otros géneros. The Legend of Zelda Ocarina of Time redefinió la aventura y la narrativa interactiva, convirtiéndose durante años en un punto de referencia casi intocable, y es además, y por mucho, uno de mis personales favoritos de toda la consola. GoldenEye 007 demostró que los shooters podían funcionar perfectamente en consola, especialmente en multijugador local. Mario Kart 64, Star Fox 64, Banjo-Kazooie, Perfect Dark completaron un catálogo que, aunque no fue gigantesco, fue extremadamente influyente. Sin embargo, y a pesar de todo, la Nintendo 64 también arrastró algunas decisiones polémicas. Mientras el resto de la industria abrazaba el CD como formato estándar, Nintendo se mantuvo fiel al cartucho. Esto tenía ventajas técnicas: tiempos de carga casi inexistentes o mayor durabilidad, pero también implicaba costos de producción más altos y menos espacio para contenidos multimedia. Como resultado, muchas compañías de terceros optaron por desarrollar para PlayStation, dejando a Nintendo relativamente aislada. Comercialmente, la Nintendo 64 no pudo competir con el éxito masivo de PlayStation. Vendió bien, pero no dominó el mercado. Aún así, su impacto fue muy profundo. No fue una consola que ganara por números, sino por legado. Muchas de las bases del diseño moderno en 3D nacieron o se consolidaron en ella. La Nintendo 64 representa a la perfección la filosofía histórica de Nintendo: priorizar la experiencia de juego por sobre las tendencias del mercado. A veces eso la lleva al éxito absoluto, otras a quedarse un paso por atrás, pero casi siempre a dejar una marca que perdura mucho más allá de su generación. La Nintendo GameCube llegó en 2001 en un contexto complicado para Nintendo. La industria ya estaba claramente orientada hacia el formato CD y DVD, y Nintendo volvía a tomar una decisión que iba a contracorriente de la competencia:
usar mini DVDs propietarios en lugar de discos estándar. Esta elección tenía ventajas técnicas, tiempos de carga más rápido y mayor control sobre la piratería, pero también un costo importante. Menos espacio de almacenamiento y mayor dificultad para que las empresas de terceros apoyaran fuerte por la consola. A nivel de diseño, la GameCube fue una rareza encantadora, pequeña, casi cúbica, con un asa incorporada que parecía decir «llévala a lo de un amigo», casi portátil. Rompía con la idea de consola sobria y tecnológica que imponían la PlayStation 2 y la Xbox original. Nintendo, fiel a sus principios, apuntó a una identidad más lúdica, más accesible, algo que se reflejaba también en su control, uno de los más elogiados de su historia, cómodo, ergonómico y con una disposición de botones pensada para juegos en 3D de acción rápida. Aunque comercialmente quedó por detrás de sus competidores, la GameCube fue una consola extremadamente sólida en lo técnico. Muchos de sus juegos corrían con una fluidez notable y varias versiones multiplataformas funcionaban incluso mejor que en PlayStation 2. El problema no fue la potencia, sino la percepción del público y el apoyo externo. Donde la GameCube realmente brilló fue en su catálogo. Nintendo lanzó algunos de los títulos más recordados y mejor valorados de su historia. Metroid Prime redefinió una saga clásica en primera persona. The Legend of Zelda Wind Waker apostó por un estilo artístico que fue incomprendido al principio, pero amado con el tiempo. Super Smash Bros. Se convirtió en un fenómeno competitivo y Mario Kart Double Dash introdujo mecánicas únicas que aún hoy se recuerdan con mucho cariño. Incluso juegos que luego migrarían a otras plataformas, como Resident Evil 4, tuvieron en GameCube su debut original. Con el paso de los años, la GameCube fue ganando un estatus particular, el de consola de culto. No fue ni la más vendida ni la más popular en su momento, pero sí una de las más queridas por quienes la jugaron. Representa una etapa en la que Nintendo todavía intentaba competir de forma más tradicional, antes de dar un giro radical que llegaría unos años más adelante. En retrospectiva, la GameCube es vista como una consola honesta, creativa y adelantada en muchos aspectos, pero atrapada entre decisiones comerciales difíciles y un mercado que ya estaba cambiando las reglas. Una pieza fundamental para entender por qué Nintendo, después de la GameCube, decidió reinventarse una vez más. Unos años más tarde, en el año 2006, nace una de las consolas más revolucionarias en la industria de los videojuegos. La Nintendo Wii marca uno de los giros más audaces en toda la historia de Nintendo. Apareció en una generación dominada por la potencia técnica de PlayStation 3 y Xbox 360, pero como siempre, Nintendo decidió jugar a otra cosa. En lugar de competir en gráficos y hardware, apostó por algo muchísimo más arriesgado: cambiar la forma en la que se jugaba. El control por movimiento fue el corazón de la Wii. El Wii Mode, con su forma simple y su sensor de movimiento, permitió que personas que nunca habían tocado una consola pudieran jugar en minutos. Nintendo dejó de apuntar únicamente al jugador tradicional y abrió la puerta a las familias, adultos mayores y públicos completamente nuevos. Juegos como Wii Sports no solo vendieron consolas, se convirtieron en un fenómeno cultural. La Nintendo Wii dejó de ser una consola para transformarse en algo que se sacaba en reuniones, cumpleaños y encuentros familiares. El resultado fue un éxito arrollador. La Wii vendió más de 100 millones de unidades y demostró que la innovación en la experiencia podía ser tan poderosa como la tecnología pura. Sin embargo, ese mismo enfoque tuvo un costo. Mientras Nintendo conquistaba nuevos públicos, parte de la audiencia más tradicional sentía que la compañía se estaba alejando de ellos. Aún así, la Wii quedó como uno de los mayores triunfos comerciales y conceptuales de Nintendo. Pero después de un pico tan alto, llegó uno de los momentos más difíciles en su historia reciente. En 2012, Nintendo lanzó la Wii U, una consola que, en muchos sentidos, fue una continuación directa de las ideas de la Wii, pero que nunca logró explicarse bien. Su principal innovación era el Gamepad, un control con pantalla integrada que permitía jugar de manera asimétrica, una experiencia distinta en la TV y en el control. Sobre el papel, la idea era interesante. En la práctica, resultó más que confusa. Muchos consumidores pensaron que la Wii U era simplemente un accesorio para la Wii original.
El nombre tampoco ayudó, el marketing fue poco claro y el concepto no terminó de conectar con el público. A pesar de tener juegos excelentes como Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Splatoon o Breath of the Wild en sus últimos días, la consola nunca logró despegar. Las ventas fueron bajas y el apoyo de empresas de terceros se redujo rápidamente. La Wii U terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos comerciales de Nintendo, pero también en una especie de laboratorio. Muchas de sus ideas no se perdieron. El concepto de jugar sin depender siempre del televisor, la experiencia híbrida y la flexibilidad del sistema serían clave para lo que vendría en el futuro, porque de ese tropiezo surgiría, pocos años después, la Nintendo Switch. En el año 2017, Nintendo lanza la Switch y con ella toma una de las decisiones más importantes de su historia reciente: dejar de separar su negocio entre consolas hogareñas y portátiles. La idea era simple pero poderosa: una consola que pudiera usarse en el televisor y al mismo tiempo llevarse a cualquier parte. Después del golpe que significó la Wii U, la Switch no solo fue un nuevo hardware, sino una declaración de principios. Nintendo volvió a apostar por la flexibilidad, por la experiencia de juego por encima de la potencia bruta y por una identidad clara. El éxito fue inmediato. Parte de eso se debió a su concepto híbrido, pero otra parte clave estuvo en su catálogo. Desde el lanzamiento con The Legend of Zelda Breath of the Wild, la Switch dejó claro que no era una consola de transición, sino una plataforma central para la compañía. A esto se sumaron títulos como Super Mario Odyssey, Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon, que ampliaron enormemente su público. La Switch también se benefició de algo que Nintendo había perdido en generaciones anteriores: el apoyo constante de desarrolladores externos. Al ser una consola portátil y hogareña al mismo tiempo, muchos estudios encontraron en ella un espacio ideal para lanzar juegos que no necesitaban competir con la potencia de otras plataformas. Con el tiempo, Nintendo fue ajustando el concepto con distintas revisiones del hardware, pero sin romper nunca la idea central. La Switch terminó convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de la historia y en un símbolo de la capacidad para reinventarse después de una caída. Con el éxito de la Switch, Nintendo se encontró frente a un dilema clásico: ¿cómo avanzar sin perder lo que ya funcionó? La respuesta fue clara: continuidad. La llamada Switch 2 no se plantea como una revolución conceptual, sino como una evolución directa de la idea original. Nintendo parece haber entendido que, esta vez, no hacía falta cambiar las reglas del juego, sino perfeccionar lo que ya había demostrado que funcionaba. La nueva consola apunta a mejorar el rendimiento, actualizar la tecnología y adaptarse a los estándares actuales, pero manteniendo el formato híbrido que definió a su predecesora. Es una decisión que contrasta con otros momentos de su historia, donde cada generación implicaba un giro drástico. En este caso, Nintendo apuesta por algo mucho más conservador, pero también mucho más seguro. Esto marca un cambio interesante en la filosofía de la empresa: menos experimentación radical, más consolidación de una identidad que ya encontró su lugar. Después de décadas de idas y vueltas, la Switch, y ahora su sucesora, parecen representar un punto de equilibrio entre innovación y estabilidad. ¿Sabías que la idea original de Miyamoto para Mario incluía un rayo láser? Sí, iba a ser una especie de héroe futurista, pero como para la NES no se podía animar bien el láser, Mario terminó con un bigote saltando arriba de los enemigos. ¿Quién diría que una limitación técnica sería la base de una mecánica icónica? Nintendo siempre tuvo esa tendencia curiosa: a veces sus grandes inventos salen de la creatividad y otras de las restricciones. No es la primera vez que algo no planeado le sale mejor que una de sus misiones principales. Y así cerramos este primer episodio de El Cartucho Perdido. Nintendo es una compañía que empezó fabricando cartas, sobrevivió a décadas de experimentos extraños
y terminó creando alguno de los mundos más imaginativos del entretenimiento moderno. Yo soy Camilo y te espero en el próximo episodio donde vamos a conocer un poquito de la historia de Sony, una compañía que por un acuerdo fallido con Nintendo terminó creando la consola más vendida de la historia. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Espero sinceramente que nos volvamos a encontrar en el siguiente, donde sin duda aparecerán más joyitas ocultas. Y quién sabe, quizá alguno de esos cartuchos perdidos que seguimos buscando todavía aparece en el lugar más inesperado. Soy Camilo y te espero en el próximo episodio de El Cartucho Perdido.